Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer al Colegio Médico por esta invitación. Venimos con el doctor Jorge Quián justamente para dar una clara señal de respaldo a esta iniciativa del Colegio Médico. Y bueno, a quienes nos acompañan en la mesa, representantes de las instituciones formadoras, distintas representantes de sociedades científicas, profesionales de larga data que vienen trabajando en estos temas. Sin lugar a dudas, vivimos una sociedad bastante más compleja que cuando nosotros nos iniciábamos en la medicina. Esas sociedades más complejas han traído un conjunto muy importante de beneficios para todos, pero ha incorporado nuevas necesidades y muchas veces no teníamos clara percepción de las mismas. Las vivíamos, las sufríamos, pero no teníamos total claridad en la importancia de las mismas. A tal punto que hay un conjunto de temas que de alguna manera casi son patrimonio de los médicos veteranos, que eran casi, digamos, periféricos a los problemas centrales. A veces nos juntamos justamente con... Nos juntamos justamente con la ética, el tema de la ética, nos juntamos con temas vinculados al funcionamiento en equipo, naturalmente que nos juntamos vinculados al tema de cómo están los ingredientes de la evaluación veterinaria que hacemos y cómo registramos lo que hacemos como parte de nuestro trabajo cotidiano. Todos temas que en general históricamente no se tenían una realidad de importancia trascendente. Y en esta realidad, como decíamos, en las sociedades más complejas, en las cuales también se ha complejizado muchísimo, naturalmente que hay que ir a aquellos aspectos que, bueno, que de alguna manera tenemos que son claves y que de alguna manera requieren una institucionalización que le dé continuidad y que implica comunicación a todo el tiempo, porque todas las cosas importantes no se resuelven exclusivamente con voluntarismo ni siquiera con recursos. Se aprende con tiempo, masa crítica, trabajo, evaluación, meta. Y a nosotros nos parece entonces especialmente trascendente esta actividad que da cuenta justamente de algo que no comenzó ahora, que tiene sus antecedentes, porque seguramente atrás de Juan hay mucha historia, y seguramente del colegio médico anterior y el colegio médico actual están realmente en discusión, ¿verdad?, de cómo de alguna forma potenciarlo, manejarlo adecuadamente, porque naturalmente hay un factor que es claro para cualquier política sanitaria. Un equipo de salud y un médico que no esté bien difícilmente puede hacer su práctica adecuada. Es decir, podemos seguir insistiendo, ¿verdad?, en la importancia de la atención integral, de la comunicación continua, del esfuerzo colectivo, pero si el médico no se encuentra bien, seguramente no va a tener buenos resultados y seguramente se va a meter en problemas. Problemas que después obviamente hay que resolverlo de alguna manera. Estos temas de alguna forma me parece que además tienen una especial sensibilidad, porque bueno, en definitiva la salud siempre es individual, independientemente del hogar, se mueven y funciona en el ámbito más familiar del médico, profesional, y también tiene su definición institucional. Porque muchas veces las instituciones están también manejando, bueno, qué hacer con tal o cual profesional que está teniendo actitudes disruptivas, cómo encararlo sistemáticamente, cómo salir exclusivamente de una resolución fácil, que muchas veces termina siendo más complicada que otras alternativas, que más complejas pero más integrales. Nosotros creemos justamente que en
materia de los grandes temas que siempre, de alguna forma, los únicos que uno nos asegura que se van a seguir complejizando, porque los problemas no se resuelven, sino que van complejizando más, y que de alguna manera el colectivo profesional tiene que asumir ese nivel de complejidad y darle esa forma institucional que permita justamente ir logrando mayor inteligencia. Se requiere mucha dosis de humildad en el sentido de aprovechar experiencias existentes en otra parte del mundo, de pensar justamente que necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda, pero particularmente para definir políticas, para definir decisiones institucionales y definir inclusive programas de estudio, programas de trabajo. De alguna manera creo que en este mundo interconectado sería totalmente responsable no contar con esas experiencias, y me parece muy interesante lo que se puede mantener contacto con otros colegios y mantener contacto con otros sectores que de alguna forma aporten experiencias, cosas funcionales y cosas que no funcionaron, porque hay cosas que no funcionaron. Y cuando uno estudia el tema y lee el tema sabe que cosas que no funcionaron y que por lo tanto tiene que encontrar una forma más eficiente de resolverlo. Nosotros justamente, revisando un poquito esto, nos acordábamos de algunos encuentros que se hicieron en el Fondo Nacional de Recursos, donde muchos de los aquí presentes estuvieron participando de los platos a nivel internacional, y que de alguna manera daban cuenta justamente de algunas recomendaciones que sale a poco, ir creando experiencias, ir generando líderes que de alguna forma se vayan formando en este tema y sean referentes, y luego pasar justamente a aspectos más estructurales y más institucionales que den realmente el soporte que cualquiera de estas iniciativas que vienen. Y en este, como en tantos otros temas, me parece que en nuestro país, y particularmente el cuerpo médico, viene trabajando justamente asumiendo, reitero, que no es un tema sencillo, es un tema complejo, pero que no podemos seguir tirándolo para adelante, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que trabajar. Y bueno, hoy ustedes están evaluando el trabajo binario, parece que es una cosa más interesante, por eso de alguna forma tenemos que acompañarlos y dar apoyo y ánimo en que podamos colaborar. Nosotros ahora, justo en este año en particular, para el conocimiento, esa actividad que hacemos en el marco del Consejo Salario implica un curso opcional, voluntario a todos los trabajadores de salud, pero que si lo hacen, tiene un componente retributivo variable, la línea justamente de generar capacitación continua. Centramos el tema en cuidar a los cuidadores. Porque justamente llegamos a la conclusión, ustedes recién me decían, que la mayor parte de los trabajadores de la salud no tienen suficiente tratante. Nosotros estamos tratando de convencer a la comunidad y a la sociedad que las personas tienen que tener un médico tratante. Y los médicos no tenemos en general un porcentaje muy alto de médicos tratantes, que son los que estamos resolviendo problemas en los pasillos de emergencia de SIDA, ¿verdad? Entonces, bueno, nos parece justamente que era más importante trabajar en ese tema, y a partir de ahí se abre un punto muy importante de componentes para aclarar esto. Bueno, nos alentamos a seguir trabajando, sabemos que no es sencillo, sabemos que no es fácil, sabemos que seguramente vamos a trabajar sobre la punta del iceberg, que hay un montón de temas que están todavía en la sociedad, particularmente en los colectivos profesionales, con dificultad en poder asumir que son una realidad y por tanto que hay que encararla. Pero bueno, me parece más que oportuno dar este primer paso y generar, me parece muy importante la presencia de los mecánicos para estar presentes justamente en materia de formación lo antes posible, que no somos Superman, que podemos recordarnos que todos en el correr del tiempo podemos tener dificultades y que tenemos que tener la capacidad de saber pedir ayuda. Y encontrar justamente que el médico de una forma que nos asegure que eso obviamente es una formación el mejor profesionalismo posible para abordarlo, es una cosa muy importante.
vas a hacer nosotros. Bueno, buenos días para todos. Un placer estar compartiendo esto. Como decía el ministro, se refirió obviamente a la parte institucional, que estamos felices y que acompañamos este proceso del Colegio Médico. Pero pensando en estos días, con esta convocatoria, y pensando en lo que fue mi formación profesional y la formación de los compañeros de mi época, la facultad, no sé, señor decano, si ahora habrá cambiado, pero fundamentalmente nos dio un carácter biologicista, a tratar enfermedades y poco tratar enfermos. Eso costó muchísimo después en la práctica poder darnos cuenta de que lo que está escrito en el libro no siempre está tan bien expresado en las palabras de quien nos consulta, y que además de la enfermedad tiene su historia personal que complejiza la enfermedad en general. Leyendo hubo un médico argentino, Francisco Maglio, que estuvo muchas veces en el Uruguay, un infectólogo que cuando terminó su carrera como médico se dedicó a la filosofía y a la antropología para tratar de entender desde otro punto de vista la medicina. Y él decía, entre otras cosas, que aquel que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Y siempre contaba una anécdota de un viejo médico alemán, Siebenheim, que todos debemos conocer, que cuando estudiábamos en anatomía, que cuando se recibió un alumno suyo, vino a saludarlo y dice: profesor, me recibí, recomiéndeme un libro. Y el profesor le dijo: El Quijote, vaya a las humanidades y después vuelva a la medicina. Y parece muy interesante esta anécdota, porque bueno, algo que no aprendemos, pero que lo aprendemos después sobre la marcha, es sobre las humanidades de quienes atendemos. Decía el ministro que una de las tareas complejas que tenemos los médicos es enfrentarnos a las actitudes disruptivas de los equipos de salud. Pero además de las actitudes disruptivas, es que no las denunciamos. En general las ocultamos y entonces no se resuelven esos problemas. Y se complejizan a lo largo del tiempo porque, bueno, tenemos el temor, o a veces queremos tapar lo que está pasando. Y trabajar en un equipo donde hay actitudes disruptivas, repito lo que decía Jorge Basso, es resolver mal los problemas de salud de la gente. Así que para quienes están ejerciendo la medicina, recordar que no hay enfermedades, hay enfermos, y que hay que resolver los problemas de los enfermos, y entendiendo que los enfermos tienen una espiritualidad distinta probablemente a la nuestra, problemas sociales seguramente distintos a los nuestros, problemas familiares seguramente distintos a los nuestros, y que resolver todo eso es imposible que lo haga una persona. Eso es una tarea de un equipo. Ayer leía también algunos comentarios que escribió alguien a quien admiro mucho, como escribe y lo que se preocupa, Homero Bañulo, que decía que los problemas de los equipos se resuelven cuando entendemos que la enfermera, que el asistente social, tienen la misma importancia que los médicos. Y que los médicos no sabemos lo que sabe la enfermera y no sabemos lo que sabe el asistente social. Y por lo tanto, en algunos casos, tenemos que dejar que ellos pasen a comandar el equipo, porque son ellos los que en ese momento saben más cómo resolver ese problema. Habría muchísimas cosas para charlar sobre esto, pero bueno, seguramente ustedes en esta jornada lo van a hacer. No tengo que reiterar lo que decía el ministro, de que el Ministerio de Salud se complace de estas actividades, que las acompaña, las comparte y apoya en todo lo posible. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primera instancia, señalar que
que estoy muy honrado de estar aquí. Me conmovió un poco el hecho también de estar justamente en la sala que han nominado por el profesor Torres, Jorge Torres. Yo creo que ha sido una figura señera que hemos tenido, no solo a nivel, por supuesto, todo el impulso que hace en el Colegio Médico, sino a nivel de lo que es la enseñanza universitaria en todos sus aspectos y lo que ha sido su colaboración. Desde ese punto de vista, entonces, empezar recordando de alguna manera a Jorge, que de alguna manera también es gestor de todos estos temas. En segunda instancia, bueno, de verdad que me parece importante, que me parece bien importante y que parece que es un rol trascendente del colegio el hecho de justamente incursionar en un tema que muchas veces afecta a toda la salud, aunque muchas veces también nos damos cuenta. Como médicos tendemos a minimizar lo nuestro y más bien a tratar de ver como que el problema de nuestros pacientes está por encima, y eso está bien, pero que si nosotros no somos capaces de alguna manera de estar en buenas condiciones para hacerlo, bueno, estamos también fracasando como médicos. Desde ese punto de vista, yo entiendo que es bien importante que este tipo de jornadas se realicen. Y por otra parte, de alguna manera, dar también la bienvenida a los colegas que han venido desde otros lados a realmente aportarnos y a darnos, y yo creo que eso es algo bien importante. Yo tengo acá una frase que me interesaba de alguna manera empezar, que es una frase del OMS, de 2012, que dice: hay creciente, aunque poco sistemática, evidencia de que las condiciones de empleo y de trabajo se han deteriorado en los últimos años. Está refiriendo al trabajo médico. Se requieren políticas institucionales sostenibles para mejorar dichas condiciones y asegurar una mejor contribución del personal a los resultados sanitarios de los sistemas de salud. Yo creo que esto de alguna manera enmarca y se enmarca a nivel de OPS. La Facultad de Medicina tuvo la suerte de contar con un decano que justamente, con Fernando Tomasina, que justamente está vinculado a estos temas y de alguna manera ha sido señera, ha sido quien ha conducido estos cambios. Puede darnos una idea, concebir que frente a las magnitudes que tienen las estructuras generales de la facultad, el Departamento de Salud Ocupacional creo que tiene 3 o 4 docentes, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera este tema que es tan importante, que nos convoca y que nos tiene que seguir convocando, de alguna manera la facultad, la universidad, tiene que darle el rol y el papel que le corresponde. En ese sentido, también digo, me parece bien importante, repito, que el Colegio Médico haya incursionado, haya puesto este tema, y bueno, y podamos seguir trabajando en ese sentido. Yo otra cosa que quería señalar, que por eso había traído un poco aquí, es fíjense ustedes que en Uruguay hay 63 profesionales por cada 10.000 habitantes, entre médicos, enfermeras y partidarios. Uno diría, estamos en un buen sistema, en un buen nivel. El multiempleo en esto abarca y constituye un problema de real magnitud. Fíjense que el multiempleo en los médicos abarca el 61%. En los licenciados en enfermería el 36% y en los auxiliares de enfermería el 33%. Esto de alguna manera nos da una idea de que hay muchas cosas que tenemos que solucionar, porque esta es una mala manera de diseñar la salud cuando hablamos en términos de país. El otro tema, la densidad Montevideo versus interior, es el 61% mayor en enfermería y es el 263% mayor en medicina. Digo, aquí hay una nueva desproporción que sin duda alguna afecta todo lo que significa también este relacionamiento. Creo que esto nos marca de alguna manera el rumbo. En Uruguay trabajan casi 4.000 licenciados en enfermería, ¿verdad? De los cuales 3.500 y algo son mujeres y solo 424 hombres. Tenemos 11.000, casi 12.000 auxiliares de enfermería, recién ahora. Tenemos casi 12.000 auxiliares de enfermería. Y el 30% de toda esa gente tiene encima multiempleo. Digo, realmente creo que son temas que hay que abordar. Hay temas que hay que abordar desde todos los ámbitos, porque de verdad... hay acá una frase más que me interesaba, que dice: el trabajo realizado de manera excesiva
representado por carga horaria elevada, empleos múltiples, jornadas dobles o triples, son elementos que pueden favorecer los agravios a la salud psíquica y mental de los trabajadores del área de salud. Los agravios psíquicos y mentales más identificados, bueno, son el estrés y el síndrome de burnout. La idea es, lo decía Fernando Tomasina, que es, decía siempre, bueno, tenemos que tomar medidas para cuidar a los que cuidan. ¿Por qué? Porque si no cuidamos a los que cuidan, bueno, justamente la población, la gran población, es la que se ve más seriamente afectada. Yo creo que estos son elementos a considerar. ¿Y cuáles son los puntos que se han visto? ¿Cuáles son los principales elementos? Por un lado, el agotamiento emocional, ¿verdad? El agotamiento emocional, la frase sería, bueno, cuando termino mi jornada, termino totalmente agotado, ¿verdad? Esa es una frase que la escuchamos y la escuchamos en todo lado. Y lo otro que para mí es incluso más grave es el cinismo emocional, es decir, terminamos endureciéndonos, ¿verdad? Endureciéndonos frente al sufrimiento del paciente, y eso termina en una mala medicina. Yo creo que nosotros tenemos parte de eso, como decían, cuidar al que cuida. Yo creo que es un elemento fundamental para justamente estar hablando de una mejor medicina. Y finalmente todo eso que conduce a una eficacia profesional que baja. Y eso también trae una satisfacción personal. Porque digo, si uno está haciendo bien las cosas, realmente tenemos capacidad para, pues, si tenemos capacidad para darnos cuenta, realmente nos conduce a una fuerte incapacidad. Las cosas uno de los elementos que más, y yo lo pongo sobre la mesa, digo, como uno de los elementos que más afectan esto es la sobrecarga en realidad de trabajo, pero sobre todo cuando estamos hablando de las jornadas extensas de trabajo y particularmente el trabajo nocturno. Yo creo que de alguna manera hay que dar respuesta a esas, cuando nosotros nos formamos, nosotros teníamos que hacer guardias de 24 horas, digo. Hoy en día es realmente, y a lo que se tiende a que las guardias sean cada vez justamente el primero, que abarquen un horario más razonable, y segundo, que de alguna manera den tiempo a la recuperación. La persona que hace una guardia diurna tiene un tema, pero la persona que hace encima una guardia nocturna contra todo lo fisiológico, bueno, eso no puede ser una actividad permanente, de ninguna manera. Son todos elementos que, si nosotros queremos cuidar al que cuida, tenemos que de alguna manera abarcar, de alguna manera enfrentar como problema, porque es un problema que es social. La mayor parte de los problemas que han sido reportados de los trabajadores de la salud se vinculan con el sueño. Ahora, cuando uno lleva, se vinculan con las pocas horas de sueño, con el sueño mal llevado, con esa, digo, una guardia nocturna, todos sabemos, todos las hemos hecho, ¿verdad? Significa, creo que es peor que estar despierto, que es dormir un ratito, que te despierten, dormir un ratito. Yo creo que es lo peor que puede ser. Entonces, digo, de verdad es algo que importa. Señalar que hoy en día que se están viendo de verdad los derechos de la mujer, el 76% de las mujeres en el sector salud tienen una doble o triple jornada laboral. Yo digo, qué difícil es tratar de encarar todos los demás temas sociales cuando estamos hablando de un vasto, ya dijimos que hay incluso en este momento, hay por formación y por cantidad muchas más mujeres que varones. ¿Qué dificultad realmente estamos y de qué manera tendríamos que enfrentar de verdad esto? Repito, la idea, el 76% de las mujeres en el sector salud tienen una doble y triple jornada laboral. Además de todo lo que hacen a lo largo del día. ¿no? Creo que son elementos bien importantes para mostrar. Como hallazgo psicosocial, aquí lo que tengo, la evidencia demostró que las exigencias físicas cognitivas provenientes de las tareas a realizar y las condiciones de organización y factores psicosociales potencializan las situaciones de estrés y burnout, que son importantes amenazas para la seguridad no solo de todo el sistema, sino para la seguridad de los propios pacientes, y por eso estamos haciendo énfasis fuerte en eso. Disculpen, pero esto es la apretada. ¿No hay así nomás? No me alcanzó. Bueno, digo, de alguna manera entonces, con todo esto lo que queremos expresar es que la Facultad de Medicina de verdad tiene interés y aplaude el impulso que está
que tomó este tema dentro del colegio médico. Que nosotros nos falta mucho por andar, y creo que una de las expresiones la decía al principio, y es, por ejemplo, que frente a servicios y cátedras de la facultad de 40 y 50 personas, en realidad la cátedra de salud ocupacional tiene un bajo espacio en eso, pero nosotros, uno de nuestros fundamentos importantes ahora es, en el cambio del plan de estudio, digo, el plan de estudio está permanentemente, es la incorporación directa de estos temas como temas realmente de discusión en el estudiante que está entrando en sus etapas clínicas de formación, o sea que está finalizando de alguna manera su carrera. Creemos que es uno de los aportes que se pueden y se deben hacer para empezar a entender de alguna manera cómo estamos trabajando aquí en el lugar. Yo entonces agradezco muchísimo primero agradezco la oportunidad, la invitación, pero además de eso, digo, agradezco muchísimo como médico, agradezco muchísimo esta iniciativa que, bueno, que empezó, que se continúa y que veo en este momento la continuidad de este tema que nos abarca a todos y de alguna manera nos tiene que comprometer a todos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Realmente es un gusto y un honor estar participando en este panel, haber sido invitado a compartir e intercambiar sobre un tema de tanta actualidad, de tanta necesidad, tan vivenciado cotidianamente, tan vivenciado como profesionales y como formadores de profesionales. Porque esto no comienza cuando obtenemos el título, ¿verdad? Esto comienza o se comienza a vivenciar la falta de bienestar desde antes, ¿no? Y a propósito, mientras escuchaba a los panelistas, excelentes panelistas de esta mesa, estaba recordando un texto, un paper, que hacía referencia a la ética del guardapolvo blanco. Y mientras escuchaba al ministro, al secretario, al decano, también pensaba reflexionaba rápidamente sobre cómo habíamos vivenciado nosotros nuestra etapa formativa y el inicio de nuestro desempeño profesional. Y si bien uno transitó diferentes emociones, las emociones parecían como que debíamos adueñarnos de ellas y teníamos que hacernos cargo de las mismas, ¿no? Como si, por un lado, ¿no? Te robaron la pelota, sos hombrecito, no llores. Bueno, del mismo modo, sos un médico, seguir para adelante, ¿verdad? Seguir para adelante. Yo recuerdo recuerdo claramente, no se me borrará jamás, mi primer día del internado, una guardia en terapia intensiva, en el cual, claro, correspondo también a una generación en la cual comenzábamos a hacer, digamos, una nueva generación de internos, después de internos que habían estado durante 5 años, que ya habían finalizado sus especialidades, en fin, ¿no? Pero en terapia intensiva, y ser solicitado para realizar una vía venosa central, intubar a un paciente, y ¿cómo iba a decir que no? No, era imposible en aquel entonces atreverse uno a decir no. Leí los procedimientos, conozco cómo se hace, pero no lo he hecho. Y entonces esa situación, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Es adecuado, es correcto que me pidan que haga algo sin tener la certeza de que lo sepa hacer? Bien, estas fueron todas las reflexiones que me vinieron en este momento en que los escuchaba, y sin lugar a dudas que ahí están influyendo dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que es el contexto de nuestro desempeño, el contexto que está formado por la comunidad en la cual ocurren cambios políticos y cambios sociales, los modelos
organizativos de la atención de la salud, que van a determinar el contexto del lugar donde nosotros vamos a trabajar, el desarrollo tecnológico, que ha favorecido tanto a el diagnóstico y la terapéutica, pero ha ido centrando la medicina, especialmente en las enfermedades, y alejándola un poco más de la integralidad del individuo. Y todo eso, en definitiva, dibuja el contexto en el cual debemos de actuar. Por otro lado, médico. El médico que ejerce una profesión y realmente tiene conocimiento de qué significa ser un profesional para la comunidad, que ha asumido, ¿verdad?, desempeñar una profesión que implica un contrato social de responsabilidad en el cuidado de la salud y de la vida, ¿no? Entonces eso se lo ponemos encima al médico, lo tomamos como tal. Por otro lado, debemos de alcanzar el desarrollo de competencias técnicas, competencias académicas, de desarrollo profesional, necesarias para nuestro buen desempeño. También, obviamente, desarrollar aquellas competencias respecto a la ética en el desempeño profesional, y que además en ese contrato social, además de la responsabilidad, está el altruismo. ¿Y cómo manejamos entonces todas esas variables? Todo eso son, digamos, ítems que se van sumando, ¿no?, en lo que se espera del individuo, o que la comunidad espera del individuo profesional que va a desempeñarse como médico. Por otro lado, ese médico va a tener que haber desarrollado necesariamente las habilidades comunicacionales propias, no solamente para comunicarse médico-paciente, sino también para poder trabajar en el equipo profesional, tener claro cuáles son las competencias para desempeñarse en el equipo. Pero además, históricamente se le ha, digamos, asignado al médico el liderazgo del equipo, ¿verdad?, que no necesariamente, como mencionaba, ¿verdad?, no necesariamente tiene por qué liderar el médico un equipo de trabajo. Es un tema muy interesante, muy amplio, muy vasto, pero prácticamente que heredamos ese concepto sin que nos hayan dicho, ¿verdad?, pero lo sentimos así. Y además el desarrollo de competencias que nos permitan desarrollar una empatía bien comprendida, bien entendida, esa empatía que es tan difícil de sostener a lo largo del tiempo en los pacientes crónicos, en momentos en los cuales se crean servicios de cuidados paliativos, en el cual la vida media se incrementa, en el cual las comorbilidades disminuyen las capacidades y, en definitiva, como profesionales debemos de tratar o hacemos el esfuerzo de sostener la empatía a lo largo de la línea del tiempo. Y además, ¿qué esperan de nosotros? ¿Qué espera a quien tengo enfrente? Que es el paciente, es la comunidad y son mis compañeros de trabajo. Esperan que sea asertivo en mis expresiones, que hable en forma oportuna, que sea claro, que reconozca mis límites, que solicite ayuda. Y todo eso me va dibujando como una figura prácticamente que fue en algún momento muy lindo sentirlo como de Superman o Batman
y uno comienza a darse cuenta que no puede volar, que existen los límites, y que cuando nos enfrentamos a esa situación nos preguntamos, ¿realmente estoy tocando mis límites? ¿Es que realmente tengo límites? ¿Observo a los demás y puedo visualizar los límites en los demás? ¿O soy yo el que solamente lo siento? Es decir, que además de ello voy a tener que desarrollar competencias, o sea que me permitan además prevenir el desgaste del bienestar profesional. Desarrollar competencias humanistas que me permitan verdaderamente identificar mis emociones como válidas. Y aquí recuerdo realmente un taller de humanismo médico en el cual el profesor Humberto Correa ha sido un destacado gestor en la formación del humanismo médico, y trabajando en un taller sobre un tema que era referido a mi primer día en el hospital con estudiantes de segundo año. Entonces, me pregunté, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes o qué recuerdos tienes de tu primer día en el hospital? Y si un docente le pregunta al estudiante sobre el primer día en el hospital, y bueno, el estudiante se va a esmerar por mencionar, la mayoría, ¿verdad?, por mencionar que me encantó ponerme en polo blanco, agarrar un estetoscopio, fue fantástico hacer los controles vitales al primer paciente, lo esperé toda la vida, en fin, hay muchas expresiones muy lindas. Y había una chica que tímidamente me preguntó, ¿se pueden decir cosas desagradables? Y entonces la habilité a que sí, por supuesto, de que todos sentimos cosas buenas y cosas desagradables. Y entonces me dijo, el recuerdo que yo tengo es que me dio asco. ¿Puedo sentir asco? Dije, claro que lo puedes sentir. Sí puedes sentir asco, puedes sentir enojo, puedes sentir frustración, puedes sentir felicidad, puedes sentir un montón de sentimientos que sentimos como personas. Después tenemos que enmarcarlos dentro de nuestro encuadre profesional para nuestro desempeño. Es decir que como formadores de profesionales médicos tenemos que comenzar, tenemos que intensificar no solamente los esfuerzos en la formación de las competencias que todos conocemos, técnicas académicas de desarrollo profesional. Recuerdo los inicios del desarrollo profesional médico continuo y cuánto nos demandaba, y dentro de nuestras sociedades científicas, ¿verdad?, tratar de poder acreditar nuestras sociedades y poder involucrar a nuestros colegas socios de las mismas a el hábito del desarrollo profesional continuo. Y fueron etapas, fueron necesidades. Hoy por hoy surge como una necesidad más, porque las otras también son necesarias, una necesidad más, que es la de cuidarnos, ¿no? Me gustó esto de cuidándote a vos, cuidamos a todos. Soy especialista en rehabilitación y medicina física, trabajo con discapacidades severas, realizamos talleres de asesoramiento al cuidador, pero nunca nos hemos puesto nosotros como cuidadores, ¿no? Nunca nos hemos puesto nosotros como cuidadores. Siempre hemos considerado al familiar, ¿verdad?, al cuidador. Hemos visto situaciones espectaculares, pero no por maravillosas solamente, ¿no? Pero también me preguntaba, ¿y por qué nosotros nunca nos pusimos de ese lado? Si también estamos cuidando, si también estamos tratando de sostener esa empatía, estamos tratando de poder ser verdaderamente asertivos.
tratando de poder establecer y mantener lo más sano posible ese puente que somos, ¿verdad?, entre el desempeño de la medicina y la sociedad. Y evidentemente que todo ello requiere no solamente de una formación académica, de tener claros los conceptos, sino de tenerlos en práctica, de ponerlos en práctica, de poder tener de ser un profesional que pueda identificar mis emociones, mis sentimientos, de que pueda identificar que tenga bien claro cuáles son los factores de riesgo factores de riesgo que me predisponen al burnout, por ejemplo, o factores que por ahí no los logro identificar bien, pero que estoy notando que estoy modificando conductas personales en mi vida familiar, en mi vida social, pero en realidad no, nadie me dijo que yo me tenía que desvincular de todo eso. Yo asumí de alguna forma de que vocacionalmente el desempeño de la profesión médica significaba dejar de lado todo lo demás. Y son medidas preventivas: mantener la vida familiar, la vida social, las actividades lúdico-recreativas, y obviamente reconocerlas y poder tener la clara oportunidad de manifestar y de tener a quien consultar y a quien solicitar ayuda. En el contexto difícil, ¿verdad?, que significa para el médico pedir ayuda, ¿verdad?, pedir atención. Pero también tenemos como entidades formadoras de profesionales favorecer el desarrollo de programas de bienestar para médicos en todas las organizaciones, incluyendo las mías. Muchas gracias.